Hola y bienvenidos nuevamente a Mi Generación Cine hecho en casa, esta vez con un gran invitado, él es Miguel Urrutia. Miguel, bienvenido. Hombre, muchísimas gracias por este espacio que estás abriendo para el cine independiente y el cine libre. Muchas gracias, Miguel. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Miguel Urrutia? Esta es una pregunta compleja. Yo me defino como fabricante de inventos, como soñador empedernido y como hacedor de cine. Digo hacedor de cine porque para mí el cine es una labor. Considero que el cineasta verdadero es un artista de fondo. Soy completamente enemigo de los conceptos industrialistas. Yo pienso que el cine no es una industria, el cine es una forma de arte. Todas las personas que estamos dentro del proceso artístico, dentro de la cadena de producción, somos artistas y que lo único que realmente existe como plataforma industrial es la promoción de los proyectos cinematográficos. Pienso que nosotros deberíamos defender esa postura y deberíamos ser más artistas y menos cineastas. Por eso me siento muy contento con la definición de soy un hacedor de cine. ¿Cómo llegas tú a ser hacedor de cine? ¿Cómo llegas a ser director? Yo empecé siendo artista plástico cuando hace muchísimos años, por ahí en el 91 aproximadamente, tuve mi primera aproximación con un computador. Yo era escultor, hacía escultura en física. Yo tengo dos monumentos puestos en plaza pública y de repente el computador me explotó el cerebro. Que me di cuenta que podía dibujar y que era algo nuevo. Me sentí como arañando la ciencia ficción de alguna manera. Estoy hablando que era un 286 con coprocesador matemático y con una pantalla de 16 colores. Eso fue suficiente para que yo pudiera vislumbrar lo que iba a estar pasando en el futuro. Y ahí en ese momento dije, quiero ser cineasta, quiero trabajar cine, quiero enfocarme a hacer esto en mi vida. Mi primera empresa se llamaba Video Virtual, estoy hablando del año 98 aproximadamente, cuando nadie sabía que era virtual y escasamente entendíamos otra cosa completamente diferente por video. Luego tuve una empresa llamada En Mente y ahora estoy empujando dos proyectos muy importantes en mi vida. El primero es cine recursivo, que pues hablaremos de eso más a fondo más adelante. Y luego está mi empresa. Mi empresa se llama BZ Cine, B de burro, Z de zorro. Esto es porque también estoy un poco en contra de la estandarización de las películas. Digamos que todos queremos pertenecer al mundo de la clase A. El cine de clase A es ese cine que está en las marquesinas, es el cine importante, es el cine de Hollywood, es el cine taquillero y todo lo que está después se denomina B. Técnicamente nosotros aquí en Latinoamérica pertenecemos única y exclusivamente al cine clase B. ¿Por qué? Porque no existe una infraestructura suficiente para poder luchar contra la maquinaria comercial que viene del mercado internacional norteamericano. Entonces, técnicamente, todo lo que hacemos es clase B. BZ surge como una página web que estaba enfocada a crear una base de datos, un listado de películas que van de la B a la Z. Básicamente, olvidémonos de los gringos que se están sacando los ojos entre ellos por pertenecer a ese pequeño escaño que es menos del 1% del cine que se hace y enfoquémonos a hacer estrategias, campañas y mecanismos para poder hacer rentable, para poner a funcionar lo que nosotros denominamos el cine clase B, de la B a la Z. O sea, el cine Z, el cine triple Z, el cine X, el cine I de independiente. O sea, podemos empezar a formular la cantidad de temas que hay alrededor de cómo nosotros encasillamos nuestro cine y cómo nosotros de alguna forma, si somos capaces de crear redes entre nosotros, vamos a poder construir un cine realmente libre, libre de toda esta cadena comercial, libre para poder llegar a audiencias reales, a nuestras propias audiencias, que ese es el plan. Yo he visto un poco de tu cine, he tenido la oportunidad. Lo poco que he visto ha sido, pues, no sé si clasificarlo como de terror, pero quisiera preguntarte a ti mismo, ¿qué tipo de cine hace Miguel Urrutia? Pues mira que esa es una pregunta muy compleja. Yo considero que de alguna forma lo que estoy haciendo es una forma de cine tal vez equivocado. Y digo equivocado porque inicialmente cuando yo empecé a trabajar, tomé una decisión que a mí me cambió la vida, que fue la de hacer la película con lo que tenía en las manos en ese momento, sin contar con absolutamente nada más. Yo soy un fanático de la ciencia ficción. Si me preguntas hoy en día cuál hubiese sido mi sueño, es hacer una película de ciencia ficción, pero eventualmente esto es completamente imposible. Entonces,
Mi primera película, Volver a Morir, es una película que se basa en el trabajo de dos actores en una sola locación en un loop de tiempo. Obviamente tiene mucho que ver con ciencia ficción, pero es muy difícil de definir, porque, a ver, si lo fuésemos a definir con cosas que pueden existir hoy en día, podría ser muy próximo a Dark en cuanto es una obra que trata de saltos en el tiempo y de universos de alguna forma paralelos, o sea, cómo la secuencialidad del tiempo va cambiando de acuerdo al determinismo digamos en la cueva en la que están atrapados estos personajes. Pero fundamentalmente estoy haciendo un cine que lo partí tal vez de unas premisas que no son las correctas. Y es que debes, sobre todo para tus primeras películas, ser muy fiel a lo que tú quieres lograr y a lo que tú quieres hacer en un principio. Digamos que la receta para mí, o lo que yo pensé que podía ser mi receta en ese momento, era producir una película de terror porque representa menos costos en la etapa de producción y porque tiene otros parámetros específicos. Y fue un precepto que yo me monté, y tengo que admitir que es un precepto equivocado. De ahí en adelante me fui como encasillando dentro de eso, y si vemos objetivamente, mi película es un thriller fuerte que tiene algunos componentes de terror, pero no es específicamente una película de terror. De hecho, mis películas terminan siendo un poco indeterminables, y creo que también son como ciertas líneas que se están borrando dentro de la estandarización del cine como tal. Yo considero que ese concepto del cine de género o la segmentación de géneros dentro del cine es algo que está desapareciendo completamente dentro del mundo. Es como tratar de incidir que Tarantino es de un género específico, cuando, digamos, tiene tanto homenaje y tiene una cinematografía tan particular que hacen que sea imposible determinarlo dentro de un género puntual, al punto que dicen Tarantino hace películas tarantinescas. De alguna forma, a mí me han dicho que yo soy muy tarantinesco dentro de mi producción cinematográfica, pero tampoco tengo nada que ver con Tarantino. De hecho, podría decir que es un poco iconoclasta el asunto. Digamos que Volver a Morir, mi primera película, fue una pirueta bien dada. De alguna manera, yo pegué el salto, no sabía para dónde iba a ir, y la película resultó ser tan rara que terminó funcionando como una película, como una película que se volvió objeto de culto en países nórdicos, que logró distribuirse en 90 países, que está traducida en 6 idiomas oficialmente, que hay 2 idiomas de rusos por allá rarísimos, donde los mismos piratas han hecho doblaje de la película. Entonces, obviamente fue un paso muy muy interesante dentro de mi carrera, que me permitió pegar saltos muy importantes afuera de Colombia, no en Colombia, porque la película aquí en Colombia no pudo ser estrenada, aquí nadie vio la película. Un término muy colombiano, fue ninguneada, diciéndolo en términos simples. Y pues básicamente el proceso al que me tocó llegar en algún caso fue distribuirme y moverme mucho, por ejemplo, en redes piratas. La película se volvió muy fuerte en eso. Tengo una anécdota muy divertida, y es básicamente, un día yo estaba en un festival con Carlos Cuarón, y pues a mí me llegó una noticia. Mi hermano me manda unos datos estadísticos, y resulta que en unos servidores en IsoTorrent, que son servidores piratas, en ese momento la película había tenido un boom impresionante. Estaban registradas cerca de 20 millones de descargas. O sea, yo creo que eran unas 10 millones de descargas reales. Entonces, claro, a mí se me aguó el ojo. Dije, ya la película la piratearon, la película no va a valer absolutamente nada. Entonces cogí los datos y se los mostré a Carlos. Carlos vio esa vaina y él también se deprimió. Entonces él dijo, es que mi película no tiene este alcance pirata. O sea, esto que tienes es un logro impresionante. Ahí me cambió completamente el chip. Me di cuenta que nosotros estábamos actuando de una forma equivocada, tal vez, porque estábamos pensando que el cine como tal es solamente el circuito que vemos emergentemente, solamente esa gran marquesina y esos grandes espacios en donde realmente podemos tener una visibilidad estándar. Pero todo este mundo subterráneo se volvió importantísimo. Durante ese mismo festival me llaman a mí del Festival Rojo Sangre, Buenos Aires Rojo Sangre, y me preguntan,
podemos pasar tu película. Y yo les digo, la película estuvo en Cine Latino, está pirateada hasta la sopa. Listo, yo te la mando. La respuesta de ellos fue, no te preocupes, ya la tenemos. Entonces, gracias a eso, ese año me gané mejor película y mejor dirección en Buenos Aires Rojo Sangre. Me gané 2 de los 3 premios del festival. También gané mejor película en Montevideo Fantástico y he ganado otras 8 premios internacionales. Que tú dirás, Miguel, ¿y eso por qué no es noticia? Pues no es noticia porque no es un circuito al cual le estemos haciendo la promoción debida, precisamente porque no está metido dentro de los circuitos tradicionales. O sea, por ejemplo, ¿tú sabes qué es South by Southwest? South by Southwest. South by Southwest es considerado el festival, uno de los 5 festivales de cine más importantes del mundo. Y son cosas que nosotros no las tenemos en el mapa. ¿Por qué? Porque está fuera de nuestro circuito. Pasa lo mismo con festivales, por ejemplo, como Sitges. Sitges es el festival de cine fantástico más importante del mundo, pero ni siquiera está considerado dentro de los parámetros que patrocina la Dirección Nacional de Cinematografía. Bueno, ahora sí lo está porque yo mandé una carta y lo incluyeron dentro del listado que patrocinan dentro de los automáticos, pero tan no está en el mapa de ellos que no existe participación colombiana, ni parámetros, ni absolutamente nada. Cosas como, por ejemplo, que la película El Páramo, que obviamente tuvo un recorrido y que le fue muy bien en Sitges, prácticamente no pudo ser, no estuvo dentro de esos circuitos normales. Y si ves la lista de palmeritas y de reconocimientos que hubo, probablemente Sitges de ese tipo de películas no van a estar. Por ejemplo, que Jairo Pinilla tuvo un reconocimiento dentro de ese festival y está dentro de los 10 festivales más importantes de Europa. O sea que en el escenario internacional estaríamos hablando de un festival que podría tener el mismo nivel de, no sé, de un San Sebastián. Yo creo que está muy por encima de San Sebastián, como festival, obviamente. Entonces, ese fue el camino.